Esta cuestión del catastro multipropósito es un mierdero, un verdadero mierdero. El gobierno de Petro lleva ya hace un tiempo hablando de redistribución de tierras, de reforma agraria, de quitarle a los que mucha tierra tienen para dárselo a aquellos que poca tierra tienen. Y ya sabemos cómo termina eso históricamente, y la verdad es que no hay que ir muy lejos para llegar a imaginarlo. Pero hay algo que casi nadie está discutiendo, algo que está sucediendo justo en este momento, que no requiere de reforma agraria, que no requiere de ninguna expropiación concretamente hablando, expropiación administrativa como se conoce en Colombia, pero que puede tener consecuencias igual de graves o incluso más graves para los propietarios de bienes inmuebles en Colombia. Se llama catastro multipropósito y es un mierdero. En este video voy a explicar qué es esto, cómo afecta el impuesto predial, y cómo este impuesto predial es una de las formas más dañinas e insidiosas de extracción estatal que puede llegar a existir. Porque no te están quitando concretamente la escritura, sino que te cobran tanto por lo que legítimamente tienes que tarde o temprano te toca salir a venderlo. Bienvenido a Academia Libertaria, donde analizamos el estado y la acción estatal y el proceso de mercado desde una perspectiva puramente austríaca. Y si este contenido parece para ti ser valioso, agradecemos mucho darle like al video, suscribirse, compartirlo con quien crean que lo necesita escuchar. Y este video en particular, todos aquellos que son propietarios de bienes inmuebles sí que les conviene escuchar. Primero, aclaremos qué es el catastro. El catastro en su versión más básica o más elemental es un registro oficial que lleva el Estado de los predios del país. ¿Quién es el dueño? ¿Dónde está ubicado el predio? ¿Cuánto mide y cuánto vale según el Estado colombiano? Colombia ha tenido catastro desde siglo XIX, pero al menos esto es lo que se afirma por parte del Estado. Se trataba de un sistema viejo, desactualizado, con coberturas muy bajas, particularmente en zonas rurales. Y claro, si el avalúo catastral está congelado, por ejemplo, durante los años 90, usualmente el impuesto que se paga, impuesto predial, por supuesto, pues va a ser relativamente bajo o considerablemente bajo. Esto para el Estado claramente es un problema real, pues porque disminuye su recaudo, le limita, por así decirlo, la capacidad de expropiación por medio de impuestos, de irrespetar la propiedad privada de las personas y obviamente contar con una fuente diezmada de liquidez financiera como lo es por medio de los impuestos. Pero lo que vino después resulta ser mucho peor que esto. Con el plan de desarrollo del presidente Iván Duque, aunque este proceso en realidad comienza con los acuerdos de paz del 2016, ojo con esto, Colombia lanzó una política de lo que denominó un catastro multipropósito. Y la diferencia con el catastro de toda la vida es fundamental. El catastro tradicional registra qué tienes y cuánto vale. Y el catastro multipropósito va muchísimo más allá. Captura el uso del suelo, los derechos reales que existen sobre el predio, las restricciones ambientales, la cobertura vegetal, los supuestos conflictos de uso y cosas como la vocación productiva de la tierra. Es en términos prácticos un expediente completo, detallado y georreferenciado de cada metro cuadrado dentro del territorio nacional. Claramente esto suena supremamente técnico y sofisticado, pero ¿para qué sirve en realidad el levantamiento de toda esta información? Pues entre otras cosas, para que ese avalúo catastral, en función del cual se liquida o se calcula un impuesto y se paga, se acerque mucho más al valor comercial de esos bienes inmuebles, de esos predios. Para ejecutar esto, el gobierno lo que hizo fue habilitar una cuestión que se llama gestores catastrales. Esto es entidades públicas y o privadas encargadas de levantar y registrar toda esta información. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como se conoce su autoridad en Colombia, sigue siendo la principal autoridad. Pero Bogotá, Medellín y Cali, ciudades importantes dentro de Colombia, ya operan como gestores independientes de esta información. Esto no solamente descentralizó el proceso, claramente, de levantar esta información y de aumentar el detalle de este registro, sino que lo aceleró. Y con esto viene el punto que nos conviene resaltar. El avalúo catastral, es decir, ese valor que le asigna el Estado a tu predio, es la base sobre la cual se calcula el impuesto predial. Cuanto más actualizado está este catastro, más se acerca ese valor al valor comercial y por ende más alto va a ser el impuesto predial que se paga sobre la propiedad inmueble. El efecto concreto entonces de haber modernizado este sistema y de haber introducido
introducido este aborrecimiento del catastro multipropósito tiene un efecto concreto para el bolsillo de las personas. Y es que ese impuesto predial sube y, como lo hemos visto en las noticias, en varias ocasiones lo hace dramáticamente. Muy bien, entonces ya entendemos qué diablos es el catastro multipropósito y cómo afecta el impuesto predial sobre la propiedad inmueble. Y ahora la pregunta que tenemos que hacer, ¿y esto qué? ¿Este impuesto qué tiene de malo o de ineficiente? ¿O por qué realmente llama tanto la atención de esa forma tan negativa? Si le preguntamos a cualquier funcionario del gobierno o a cualquiera de esos economistas que abundan a lo largo de todos los ministerios en Colombia, vamos a escuchar que ese impuesto predial es necesario, que es progresivo, que los que tienen más deben pagar más. Todo muy bonito si uno cree en esa estupidez pues de la justicia fiscal. El problema es que ese argumento o esa afirmación ignora algo fundamental. Y eso es algo que Murray Rothbard, en un libro muy interesante que recomiendo enfáticamente, que se llama Poder y Mercado, el impuesto predial no es un impuesto al ingreso. Se trata de un impuesto más grave. Es un impuesto al capital. Rothbard, en este libro que menciono, clasifica los impuestos no según la intención de lo que buscan gravar, sino lo que efectivamente graban. Y cuando uno mira el impuesto predial, lo que realmente grava este impuesto es la tenencia de ese inmueble, año tras año, independientemente de si produce o no renta alguna. No grava ingreso, no grava ganancia alguna, grava el capital mismo. Y esa propiedad inmueble, en términos económicos, es exactamente eso: capital creado y acumulado. Es literalmente ahorro materializado. Es el resultado de decisiones pasadas de sacrificar el consumo, de invertir para construir algo o comprar algo. Cuando el Estado grava esto de forma recurrente, no es que esté tomando una tajada de lo que produces, está roñendo año tras año la riqueza que se ha producido en el pasado, la riqueza que ya acumulaste. Y aquí recordemos algo que en Academia Libertaria hemos dicho muchas veces, siguiendo las enseñanzas de un economista tan importante para nosotros como Ludwig von Mises. La riqueza no surge de la nada. La riqueza se produce gracias a la creación y acumulación de ese capital. Capital que hace que los trabajadores sean más productivos, entre otras cosas. Capital que permite que una economía produzca para el futuro más de lo que puede producir hoy. Un trabajador con una pala produce poco, pero un trabajador con una retroexcavadora produce muchísimo más. La diferencia aquí no es el esfuerzo ni la inventiva del trabajador, sino la inserción en el proceso productivo de ese bien de capital, que hace ese proceso de producción sencillamente más productivo. Pues bien, cuando el Estado decide gravar no el ingreso, no las ganancias, sino el capital mismo, lo que hace es sencillamente encarecer la tenencia de ese capital. Y eso desincentiva claramente acumular este capital. Desincentiva entonces el ahorro y por ende desincentiva también la inversión. Es como si se le cobrara impuestos a una finca por tener árboles frutales independientemente de si esos árboles produjeron fruta o no. ¿Qué hace en este caso el agricultor? Planta menos, invierte menos o sencillamente se va a otra tierra a plantar. Eso, de alguna forma, es lo que logra el impuesto predial. Y para que no se quede en lo abstracto, pensemos en un campesino colombiano que heredó una parcela de tierra de sus padres. No la arrienda, la trabaja para su subsistencia. Con el catastro multipropósito actualizado, el valor catastral de esa parcela de tierra, de ese bien inmueble, sube, se acerca un tanto más o considerablemente más al valor comercial y le sube al campesino el impuesto predial. El campesino no tiene la liquidez financiera para pagar el impuesto porque su parcela, a la hora de la verdad, no genera una renta monetaria. ¿Qué hace? O se endeuda o vende la parcela. En este caso, el impuesto predial no está gravando ninguna ganancia que exista. Está gravando la acumulación de capital en sí misma y está forzando a la liquidación de ese capital, de ese activo importante para esta persona. Eso es lo que el gobierno de Petro, con su ejército de mequetrefes, ve como una muy positiva modernización. Pero a la hora de la verdad, en la práctica se trata de una presión sistemática sobre los propietarios más pequeños y menos líquidos dentro del país. Pero hay algo más importante aquí, algo que Rothbard explica en este libro de Poder y Mercado, que en mi opinión es el argumento más contundente de todo el análisis y que prácticamente nadie, realmente es que nadie en el debate político y público colombiano está mencionando o siquiera poniendo tímidamente sobre la mesa. Se llama la capitalización del impuesto sobre la propiedad. Y entenderlo, al menos eso esperamos, cambia totalmente
totalmente la forma en la que podemos llegar a ver este asunto. ¿Cómo funciona esto? Cuando el mercado, y por mercado nos estamos refiriendo a los individuos, sabe que un bien inmueble llega consigo una carga fiscal recurrente, como el impuesto predial que se paga año tras año, esa carga se descuenta del precio del bien inmueble, de la parcela del campesino en este caso. El comprador claramente no va a pagar lo mismo por un inmueble con un impuesto predial más alto que por un inmueble con un impuesto predial más bajo. Sabe, a la hora de la verdad, al momento de comprarlo, que va a tener que pagar subsecuentemente ese impuesto predial mientras sea propietario del predio. Entonces ese flujo futuro de pagos al Estado se capitaliza en el precio, reduce el valor de venta del inmueble hoy. El mercado, en efecto, lo que hace es descontar el impuesto futuro en el valor presente del bien inmueble. Y aquí viene la parte que Rothbard desarrolla con alto grado de precisión y que a mí personalmente me parece devastadora, por lo menos dirigida a este argumento del catastro multipropósito. El propietario que tenía el inmueble al momento en que se impuso o se incrementó el impuesto predial es el que sufre toda la pérdida. El precio de su propiedad cae de inmediato, reflejando naturalmente la capitalización de los impuestos que se van a pagar en el futuro. Es decir, ese propietario ya pagó, en términos de lo que es claramente una pérdida patrimonial, el equivalente a la suma de todos los impuestos prediales que se irían a pagar en el futuro. En el momento en que el Estado anuncia el impuesto o anuncia el aumento considerable del impuesto, ese primer propietario pierde riqueza hoy mismo, en el presente. No lo hace gradualmente. Rothbard entonces concluye que ese impuesto predial funciona como una expropiación instantánea y parcial sobre el valor del bien. Y el que compra después, ¿qué pasa con él? Como pagó un precio que ya incorporaba el descuento por la carga fiscal, en cierto sentido ya lo descontó. Paga el impuesto año tras año, concedido, pero pagó menos por el inmueble al comprarlo. Esto no significa, ojo acá, que ese impuesto sea neutral o inocuo, como dicen algunos. Significa que la incidencia principal recayó sobre el propietario original y que el efecto de largo plazo sobre la acumulación de capital persiste. El mercado de inmuebles queda deprimido permanentemente respecto de lo que sería el mismo mercado sin ese impuesto. El proceso de mercado entonces, y por eso y con ello me refiero a todos nosotros, produce menos capital inmobiliario del que produciría en el proceso de mercado libre. Llevemos entonces esto al caso colombiano. Cuando el Estado actualiza esos valores catastrales para llevarlos más cerca al valor comercial, incrementa naturalmente la carga fiscal sobre los propietarios actuales. Y en términos de capitalización, esto produce una significativa disminución del valor del inmueble para los propietarios actuales. No es un impuesto que se va a pagar en el futuro, es una pérdida que ya ocurrió, incorporada en el valor patrimonial de hoy. Los propietarios rurales, los pequeños propietarios urbanos, los que no tienen renta líquida de sus inmuebles, los que heredaron un predio de sus padres, de sus antepasados y lo trabajan, son los que en realidad y efectivamente cargan con este devastador golpe. No son las multinacionales, no son los grandes terratenientes de los que tanto habla Petro y su ejército de focas que le aplauden. Los pequeños propietarios no tienen con qué defenderse. Los grandes terratenientes sí tienen con qué defenderse, tienen ejércitos de abogados a su servicio, pero los pequeños propietarios urbanos y rurales no. Y eso sí, el gobierno de Petro vende esto como una virtuosa medida de equidad, que se quemen en el infierno. Entonces, juntando todo esto, el panorama resulta bastante claro. El catastro multipropósito definitivamente es una herramienta, una medida sofisticada y técnica para actualizar el valor de los inmuebles, para actualizar avalúos. El gobierno, sin pena alguna y con total impunidad, presenta esta medida como modernización, como una que aumenta o que consigue un grado superior de equidad. Pero no nos confundamos, su efecto directo, que es en función de lo cual tenemos que juzgar esta medida, es elevar la base del impuesto predial, que desde la perspectiva que acabamos de explicar, se trata de un impuesto al capital creado y acumulado. Uno de los impuestos que mayor destrucción logran, porque no grava lo que produjiste, sino lo que acumulaste como el resultado de un gran sacrificio en el pasado. Y ese incremento al impuesto
produce, teniendo en cuenta este fenómeno de la capitalización del impuesto, una expropiación parcial e instantánea al valor de los propietarios actuales. No es reforma agraria, no es en estricto sentido un decreto de expropiación, no hay remoción de la escritura, nadie nos está quitando la escritura que nos dice dueños de un inmueble, pero en el fondo sí es una expropiación. Simplemente nos cobran por el hecho de tener. La riqueza que representa ese bien inmueble se evapora. Esto no es un modelo económico nuevo, es la historia más vieja y rancia del mundo. El Estado necesita recursos y encuentra sigilosa y sofisticadamente la forma más expedita de conseguirlos, sin el bombo y alboroto y el costo político de un decreto de expropiación. Muchísimas gracias por ver este video. Si te ha interesado, por favor, deja un comentario, dale like al video y suscríbete al canal. Muchas gracias y nos vemos entonces en la próxima sesión. Chao.